The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muy buenas tardes a todos. Gracias por participar con nosotros en este muy informativo webinar. Mi nombre es Lorenzo Martínez, del Departamento de Mercadeo de Sattler. Realmente apreciamos su presencia, tanto a los que participan por primera vez como a los que lo han hecho en ediciones anteriores. Antes de presentarle a nuestra oradora, vamos a repasar algunos detalles necesarios para llevar a cabo el proceso. Todos los teléfonos deben estar en silencio para evitar ruidos que interfieran con la presentación. Si tiene alguna pregunta o comentario que quisiera compartir, mire las opciones Chat o Questions en la parte inferior derecha de la pantalla. Escriba su pregunta ahí. Las preguntas serán contestadas al final de la presentación. Al final de la presentación, le enviaremos un correo electrónico ofreciéndole un certificado de participación. No se preocupe de tomar nota. Este webinar está siendo grabado. Se le enviará un enlace con la grabación. En esta noche nos sentimos honrados de ser coanfitriones de esta presentación junto al Comité de Fe para Adultos de la Conferencia Nacional para el Liderazgo Catequético. Para los que no están familiarizados con el comité o la conferencia nacional, aquí les presento 3 puntos de la misión de los mismos. 1. Promover la centralidad de la fe del adulto en el ministerio catequético. 2. Avanzar en la catequesis como una obra de evangelización. Y 3. Capacitar a los líderes catequistas de una manera más eficaz en una iglesia más multicultural y multilingüe. Con estos objetivos, les damos la bienvenida a la presentación de hoy. Nuestra presentadora es Jimena de Broek. Ella es coordinadora de formación para adultos y formación sacramental para la Arquidiócesis de Baltimore. Ella ha trabajado como profesora en St. Vincent Seminary, Pennsylvania, y en Seton Hall University, como coordinadora de formación de la fe y de preparación sacramental para la Catedral de Greensburg y como coordinadora pastoral en la Arquidiócesis de Servicios Militares. Jimena obtuvo su maestría en teología con concentración en Sagrada Escritura del Seminario St. Vincent. Ha completado sus estudios para el doctorado en teología sistemática en Duquesne University. Su trabajo de investigación incluye discipulado, sacramentos y sacrificio. Nacida en Sudamérica, Jimena ha vivido en Alemania, Inglaterra y varias partes de los Estados Unidos. Sus experiencias culturales han mezclado con su ministerio. Pero con todo esto, lo que va a experimentar esta noche es la pasión de Jimena. La van a escuchar en su voz. Será contagiado con su amor a lo que hace. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con Jimena. Muchas gracias, Lorenzo. Muchas gracias por esa introducción. Okay. ¿Me están escuchando bien? Sí, te estoy escuchando muy bien. Puedes comenzar. ¿Pantalla bien? ¿Se puede ver la pantalla bien, Lorenzo? Sí, leemos perfectamente. Ok. Bueno, muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Y empecemos con una oración para empezar en donde siempre debemos empezar el trabajo de Dios como oración. Entonces, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a meditar un poquito en el Evangelio del día, de acuerdo a San Lucas, y de paso les pido que oren por mí y al mismo tiempo yo oraré por todos ustedes que nos acompañan ahora y los que más tarde podrán escuchar. Entonces, leemos el Evangelio del día de acuerdo a San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, he venido a prender fuego en el mundo, y ojalá estuviera ya ardiendo. Tengo que pasar por un bautismo, y qué angustia hasta que se cumpla. ¿Pensáis que he venido a traer al mundo paz? No, sino división. En adelante, una familia de 5 estará dividida, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo y el hijo contra el padre.
la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Dios Padre, te pedimos que mande tu Espíritu de una forma especial en nuestros corazones, que esté con nosotros en esta próxima hora que vamos a estar juntos y que nos ayude a descubrir un poquito más de la forma como tú quieres que participemos en tu misión de evangelizar al mundo. Y te pedimos que nos llenes los corazones de ese ardor para que entonces también podamos nosotros prender fuego en el mundo. Te pedimos esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, bienvenidos. Como les había dicho, vamos a discutir ahora el modelo del catecumenado bautismal. Tendremos una introducción breve al webinar. Hablaremos de las perspectivas históricas del modelo actual de RICA y de qué se trata el modelo del catecumenado bautismal, primero desde el punto de vista de RICA y luego cómo ese modelo debe inspirar a toda la catequesis que hacemos en la iglesia. Y de final veremos el modelo y cómo sirve de inspiración, pero no es duplicación. Entonces, para empezar, hablamos de qué es, este webinar nos va a tratar de lo que significa el modelo del catecumenado bautismal y también nos explicará, discutiremos lo que no es este modelo y finalmente por qué es tan importante que entendamos este modelo. ¿Qué es lo que este modelo nos ayuda a entender de la forma como debemos dar catequesis en nuestras parroquias, en nuestras diócesis? Bien, este modelo nos dice el Directorio General para la Catequesis que el modelo de toda catequesis es el catecumenado bautismal, porque es la formación específica que va a conducir a un adulto ya convertido a la profesión de su fe bautismal en la noche pascual. También nos dice el directorio que esta formación catecumenal debe inspirar en sus objetivos y en su dinamismo todas las formas de catequesis. Entonces a esto vamos, ¿cuáles son los objetivos y cuál es el dinamismo de esta formación catecumenal? Para poder entender esto mejor, vamos a visitar las perspectivas históricas de este modelo, porque eso nos ayudará a entender mejor cómo hemos llegado al modelo que tenemos actualmente. Primeramente veremos a lo que pasó en el primer siglo. El Nuevo Testamento nos da muchas narrativas que nos ayudan a entender cómo las primeras comunidades de discípulos fueron instrumentos de conversión para que mucha gente venga a ser parte de la fe cristiana. En las épocas primeras de la cristianidad, la gente se convertía muchas veces en familia, y de eso leemos en los Hechos de los Apóstoles, se convertían familias enteras a la cristianidad. Y siempre, siempre esto iba enfocado hacia la Eucaristía y a cómo vivían en comunidad. De hecho, podemos entender que la gente se reunía para orar, para celebrar la Eucaristía y para vivir en comunidad. Pero no había un proceso muy estructurado. Apenas los apóstoles y los discípulos daban testimonio con su propia vida y la gente pues se llegaba a convertir basado en el testimonio y en lo que oía. Pero no había un proceso tan estructurado como hoy en día. Seguimos avanzando al siglo II y III y oímos en muchos de los escritos que, por ejemplo, mientras la gente se acomodaba en la vida, como había ya varios grupos cristianos, varias comunidades cristianas, el catecumenado comenzó a ser un poco estructurado, pero no con la misma estructura que se puede ver más tarde en el tercer siglo. Una de las cosas que se comienzan a apreciar en esta etapa del segundo y tercer siglo es que hay más rituales. La ceremonia de iniciación viene a ser un poco más estructurada en cuanto al ritual.
pero donde sí vemos un cambio bastante diferente a los tiempos previos es comenzando en el tercero y cuarto siglo. Es en este tiempo donde el catecumenado bautismal es más desarrollado de lo que había sido antes. En este tiempo se encuentra que mucha gente eran convertidas a la fe. Habían gran cantidades de gente que se habían llevado a la cristianidad, y una de las cosas que influyó muchísimo es que hubo el edicto de Constantino, mediante el cual la gente cristiana ya no era perseguida como en tiempos antiguos y podían celebrar la fe cristiana abiertamente sin tener que celebrarla a escondidas. Entonces, debido a esto, mucha más gente viene a convertirse abiertamente a la fe, porque antes lo hacían pues como en secreto. Se encuentran escritos de los padres primeros de la iglesia, tales como es San Cirilo de Jerusalén, San Ambrioso de Milán, San Agustín de Hipona. Son uno de las principales figuras de ese tiempo, cuyos escritos hemos podido tener hoy en día, y podemos entender cómo ha sido ese proceso de iniciación. Uno de los testimonios más grandes que tenemos es de una religiosa, se asume que era una monjita, seguramente de nombre Egeria o Egeria, y ella vivía en España. Y resulta que ella hace un peregrinaje a la Tierra Santa, y mientras está en la Tierra Santa, ella refleja en lo que está observando y escribe un tipo de diario de lo que está observando. Y ella nota, y esto era en Jerusalén, ella nota en particular 3 cosas. El viaje de ella se da a cabo por ahí en el año 348, 350 después de Cristo. Las 3 cosas que ella nota es que primeramente había una proclamación de las buenas noticias de la Escritura. Segundamente, la gente aprendía la doctrina basada en el credo. Y tercero, ella nota que los sacramentos eran recibidos antes de que la gente recibía instrucción sobre los sacramentos. De hecho, ellos recibían la instrucción, pero luego de haberlos recibido por la primera vez. Lo que se pensaba, de acuerdo a los escritos de ella y de los padres de la iglesia primeros, lo que se pensaba es que era imposible esperar que la catequesis que se hubiese dado antes de recibir los sacramentos hubiera sido bien asimilada, porque es únicamente al haber recibido el don y las gracias del Espíritu Santo en bautismo y confirmación, que entonces nuestros corazones podrán estar abiertos a entender mejor la catequesis. Y por eso, en el tiempo del tercer y cuarto siglo, se instruía a la gente después de haber recibido. Se encuentran unos escritos hermosos de esa época que nos ayudan a entender cómo era este proceso, que realmente es difícil para nosotros de entender hoy día porque estamos tantos siglos removidos. Les voy a leer un pedacito de algunas de las cosas que se han encontrado en el diario de ella. Por ejemplo, dice: quien quiera que desea dar su nombre e inscribir su nombre, lo hace en la noche antes de que comience la Cuaresma. El sacerdote apuntará todos los nombres. El siguiente día, cuando comienza la Cuaresma, en el primer domingo de Cuaresma, cuando las 8 semanas especiales comienzan, en el medio de la iglesia principal, la iglesia del martirio, esto hubiera sido Jerusalén, una silla grande está dedicada para el obispo, y uno por uno los catecúmenos son llevados a él. Si es que son hombres, vienen acompañados de sus padrinos, pero si son mujeres, vendrán con sus madrinas. Entonces, el obispo les preguntará a todos los vecinos que han venido con esta persona, todos los amigos y conocidos, el obispo preguntará a esa gente: ¿ha vivido esta persona una buena vida? ¿Respeta a sus padres? ¿O tal vez se da a tomar en exceso o a mentir? Si es que el catecúmeno
no se encuentra reproche alguno con el catecúmeno o la catecúmena, entonces el obispo apuntará el nombre de esta persona en un libro designado. Por el contrario, si es que el catecúmeno está acusado y ha caído en falla en alguno de los puntos anteriores, el obispo le dirá, por favor, regrese en otro tiempo. Convierta su forma de vida y cuando ha corregido o ha comenzado el proceso de conversión, entonces ahí le recibiremos el bautismo. Y en efecto el catecúmeno no será bautizado en ese tiempo, en esa vigilia próxima. Se encuentran unos datos hermosos en el diario de Geria que nos dice cuáles eran los rituales por los que la gente pasaba antes de ser recibido en la iglesia. Nos dice con detalle muy grande los preparativos previos al bautizo, empezando por la preparación intensa de Cuaresma y continuando hasta la noche de la vigilia pascual. Entonces, en este tiempo realmente es donde comenzamos a tener una estructura más firme de lo que hoy en día se conoce como el modelo del catecumenado bautismal. Cuando vamos entrando al siglo V, han habido ya bastantísima gente que se ha convertido y el bautismo de los niños pequeñitos ha comenzado. Y el proceso anterior del catecumenado bautismal de adultos va siendo dejado poco a poco, porque ahora muchos de ellos son bautizados como bebés, entonces este proceso no aplicaría a los infantes. Y el no haber tenido el proceso del catecumenado bautismal de adultos básicamente continúa casi ininterrumpidamente hasta el siglo XVI o más o menos, donde hay un grupo de dominicanos y agustinos que comienzan a investigar y a tal vez pedir que algún tipo de catecumenado bautismal para adultos regrese. Especialmente porque ha comenzado, pues hay en esa época había muchos territorios que han sido explorados y conquistados por Europa, entonces esos países, mientras iban a los sitios de misión, querían bautizar a la gente. Entonces se comenzó a explorar la posibilidad de volver a traer un proceso del catecumenado del siglo III y IV. Pero no fue no fue abiertamente implementado y no fue hecho con mucha estructura. Esto nos sigue avanzando por el tiempo hasta que llegamos al siglo XX. En el siglo XX vemos muchísimos cambios con Vaticano II, porque este concilio hizo un llamado muy especial para que el rito del catecumenado bautismal se restablezca. De hecho, pidió que esto suceda y lo pidió nada menos que en 5 documentos. Era tan importante para los padres de Vaticano II que ese proceso se restablezca, que nos hablan de él en 5 de los documentos de Vaticano. Vaticano II tuvo 16 documentos, en 5 de ellos piden que el proceso se restablezca. El primer documento que les voy a hablar se llama Sacrosanctum Concilium. Es la Constitución Dogmática sobre la Liturgia. Fue el primer documento que fue promulgado en Vaticano II en 1963, hace 51 años. Y en este documento oímos que el concilio pide que se restablezca el catecumenado de adultos dividido en distintas etapas, cuya práctica dependerá del juicio del ordinario del lugar, o sea, del obispo. De esa manera, el tiempo del catecumenado, establecido para conveniente instrucción, será santificado con ritos y se celebrarán estos ritos en tiempos sucesivos. Imagínense qué cosa tan dramática que en el siglo XX piden que se restablezca algo de 17 siglos atrás. Noten
esta frase importante. El catecumenado de adultos está dividido en distintas etapas. ¿Ok? También piden que en las misiones, o sea, en los territorios donde se llevaba misión, que se incorpore el catecumenado de adultos. Y finalmente pide esta Constitución que se revisen los ritos del bautismo de adultos, tanto el simple rito como el solemne rito, teniendo en cuenta la restauración del catecumenado. Y que se inserte esto en el misal romano, bajo las guías apropiadas. Después de este documento, un año más tarde salió el documento Lumen Gentium, que es la Constitución dogmática sobre la Iglesia. 1964. En este documento, perdón, el anterior fue hace 50 años, un año después de que se abrió el concilio. Este documento fue hace 49 años, y en él nos dice que los catecúmenos que ya han sido movidos por el Espíritu y que solo solicitan con voluntad expresa ser incorporados a la Iglesia, por el mismo deseo tan expreso de querer ser parte de la Iglesia, ya están vinculados a la Iglesia. Y la Madre Iglesia los abraza con amor y solicitud como que fueran ya sus hijos. Obviamente, a pesar de que toda la iniciación no ha sido terminada, pero sin embargo ya se les considera vinculados a la Iglesia. El tercer documento que habla de esto se llama Christus Dominus. Es el decreto, este no es una constitución, es un documento más pequeño, un decreto que habla sobre la labor pastoral de los obispos. Y este documento a los obispos se les encarga de modo especial que deben restablecer o mejorar la instrucción de los catecúmenos adultos. Se les dice a los obispos que deben procurar que todos los catequistas se preparen debidamente para la enseñanza, de suerte que conozcan la doctrina de la Iglesia y las disciplinas que deben ser usadas para enseñar la fe católica. Pero el énfasis aquí es que los obispos restablezcan el catecumenado de adultos. El tercer documento se llama Ancientes. También es un decreto, es el decreto sobre la actividad misionera de la Iglesia. En este documento se habla de evangelización y conversión y se dice de una forma especial que es de desear que la liturgia del tiempo cuaresmal y pascual se restaure de forma que preparen las almas de los catecúmenos para la celebración del misterio pascual, en cuyas solemnidades se regeneran para Cristo por medio del bautismo, y que a través de la iniciación cristiana durante el catecumenado no debe ser procuradamente solamente por los catequistas y sacerdotes, sino por toda la comunidad de fieles, especialmente por los padrinos. Tengan en cuenta lo importante de esta guía que nos da este documento. Nuevamente les repito, la iniciación cristiana no será solamente llevada a cabo por los sacerdotes y los catequistas, sino por todita la comunidad cristiana. Esos son ustedes y yo, todos nosotros. De modo especial los padrinos. De tal forma que los catecúmenos, desde el principio, ya se sienten que pertenecen al pueblo de Dios. Y como la vida de la Iglesia es apostólica, los catecúmenos aprenden a cooperar en la evangelización, que es la misión de la Iglesia. El último documento que toca sobre esto se llama Presbyterorum Ordinis, y este documento es el documento que trata sobre el ministerio y la vida de los sacerdotes. Es un decreto. Y en este documento se les pide a los sacerdotes que de forma especial se dediquen a la preparación de los catecúmenos y que estén al servicio de ellos para introducirles a la vida cristiana. Entonces, hemos visto lo esencial que ha pasado durante Vaticano II y cómo en ese tiempo fue tan importante
una de las muchísimas reformas del Concilio II fue tan importante que nos traen a darnos cuenta del lugar importantísimo del catecumenado bautismal. Este documento, no, el documento del rito de iniciación cristiana, fue promulgado en el año 1972 en latín. En diferentes partes del mundo fue implementado a diferentes etapas, pero la primera instrucción salió en 1972. En 1974 hubo una publicación provisional de parte de los obispos de Estados Unidos, donde se comenzó a implementar en algunos sitios, pero no a nivel general. Nuevamente, en 1974, la instrucción provisional. Fue en 1988 que el rito ahora sí está mandado a ser implementado en todos los Estados Unidos, de acuerdo a las guías que fueron expresadas pues, después de Vaticano II. A los casi 10 años de la implementación, el Directorio General para Catequesis es publicado. En ese directorio expresamente nos hablan de usar este modelo para el modelo de toda la catequesis. Y de hecho, pues, eso es la esencia de nuestro webinar. Pero para que lleguemos allá había que tener un poquito de historia para saber cómo llegamos a este punto. Entonces, el modelo del catecumenado en RICA nos da a entender que esto es un proceso, esto no es un programa, esto no es que tenemos un programa que comienza en septiembre, se acaba en la vigilia y estamos graduados. Al contrario, es un proceso gradual y es un proceso que continúa toda la vida. El proceso de RICA es mejor entendido desde 3 puntos de vista. El uno de ellos, la formación catequética, que es parte del proceso. El segundo, los ritos litúrgicos, que forman parte del proceso y celebran el proceso. Y tercero, puntos pastorales. Los 3 componentes son importantísimos. No debemos dar prioridad a uno de ellos y no menospreciar los otros 2. Los 3 deben estar en balance y se debe entender cómo se relaciona el uno al otro. De acuerdo a lo que hemos hecho desde que el rito se implementó en 1988, parece que lo que hemos hecho con más esfuerzo ha sido la formación catequética. Pero no la hemos hecho de la forma que el catecumenado bautismal realmente nos pide. Los ritos litúrgicos los hemos hecho, pero tampoco hemos explicado bien de qué se tratan los ritos litúrgicos. Y muchas veces han sido no celebrados a plenitud. Y los puntos pastorales tampoco han sido implementados de la mejor forma, porque han habido muchos puntos pastorales que no se han prestado atención. Entonces, vamos a ver cómo estos 3 puntos se relacionan el uno con el otro. Si vemos en esta pequeña tabla que está en su pantalla, vamos a apreciar 4 distintas etapas de formación que ocurren en el catecumenado. La primera le ven con un color medio salmón, el precatecumenado. La segunda, en un color un poquito medio como un verde o como un medio agua, es el catecumenado. La purificación e iluminación con el color moradito y la mixtagogía con el color azul. Noten que hay relación entre cada aspecto de formación del catecumenado. La parte pastoral que debe ocurrir en el precatecumenado es que debemos escuchar a la gente que viene a preguntar. Debemos escuchar su historia. Debemos dejarles espacio y tiempo a que nos cuenten por qué están acá, qué es lo que buscan. Ese es el tiempo donde uno les va a evangelizar. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el tiempo donde no se da catequesis, sino se habla de la historia, de las buenas nuevas del Evangelio. Ese es el tiempo que se comparte
la grande obra de salvación que Dios nos continúa dando y la cual está narrada en la Escritura. Ese es el tiempo donde realmente evangelizamos siguiendo el ejemplo de Cristo mismo, quien evangelizó a sus discípulos. Este periodo termina con el rito de aceptación al orden de catecúmenes. En tiempos pasados, este periodo duraba bastante tiempo, a veces un año, a veces más. El rito de aceptación indicaba que esta gente, este grupo de gente, ahora entraban al grupo que se llamaba el orden de los catecúmenes. Y simplemente ellos ahora estaban listos a recibir catequesis porque el corazón ya había sido abierto en respuesta a la evangelización. El periodo del catecumenado continúa con una catequesis más formal, donde aprenden mucho de la forma de cómo los cristianos viven de acuerdo a las enseñanzas de la Iglesia. Este tiempo era ilimitado en el tiempo pasado. Este tiempo duraba de 1 a 3 años. Realmente, entre precatecumenado y catecumenado era muy fácilmente que se pasen 3 o 4 años. Este tiempo de catequesis y de catecumenado culminan con el rito de envío y el rito de elección. El rito de envío consiste en la parroquia enviándoles a los catecúmenes a la catedral para que sean para que entren al grupo de electos con el obispo que preside. Si se acuerdan ese pedacito del diario de Egeria que les leí, esto era lo que sucedía el primer domingo de Pascua y de hecho hoy en día eso es lo que hacemos. Entonces en este punto ya la gente entra a una formación más intensa, son enviados de cada parroquia, llegan a la catedral, el obispo les recibe y el nombre de ellos está escrito en este libro que se llama el libro de los electos y ahora ya comienzan un periodo de purificación e iluminación intensa durante la Cuaresma. En este tiempo hay más catequesis y más crecimiento espiritual. La catequesis en esta época consiste bastante en enfocarse en los puntos doctrinales del credo. O sea, imagínense, no había un libro, no había un currículo especial, había la Biblia y había el credo. Y eso era lo que se les enseñaba, pues, basado en los puntos importantes, los 12 puntos importantes del credo. Y eventualmente se les enseñaba a orar el Padre Nuestro. Se enseñaba a orar únicamente después, se enseñaba esa oración ya después de que sabían en qué era lo que creían. Creían en Dios Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia, en la resurrección, y en el mundo nuevo que va a empezar. O sea, los puntos del credo. Este periodo culmina en la vigilia pascual al recibir los sacramentos de iniciación. Bautismo, confirmación y Eucaristía. Dense en cuenta que en este tiempo no han recibido los sacramentos sin haber recibido catequesis acerca de los sacramentos. Eso sucede en el siguiente periodo, en la mistagogía, donde hay catequesis que es después de la iniciación. Tenemos pues prueba de esto por todas las catequesis que nos dejaron los padres, tal como Cirilio, Ambrosio, Agustino, y esta catequesis se daba por 50 días en los días que seguían a la vigilia pascual. Entonces, si es que vamos a ver esta tablita por un momento, vamos a ver de esto qué es lo que podemos entender que es aplicable al catecumenado bautismal en cuanto a la formación de adultos. El modelo sirve como inspiración, pero no es de aplicación. El Directorio General para la Catequesis nos dice que hay una diferencia fundamental entre los catecúmenos y los que ya son bautizados, pero que están siendo catequizados. Catequizados, casi que no me puedo pronunciar la palabra, disculpen. Entonces, es obvio que los que son catecúmenos, que no han sido bautizados todavía,
espiritualmente están en un sitio muy diferente que aquellos que ya han sido bautizados y que continúan recibiendo catequesis. También el directorio nos dice que por esta razón debe haber una diferencia fundamental entre la catequesis prebautismal y la catequesis postbautismal. Finalmente, el directorio nos hace acuerdo que la catequesis postbautismal no tiene que reproducir miméticamente la configuración o la estructura del catecumenado bautismal, pero que debe inspirarse, porque en ese modelo se encuentra la escuela preparatoria de la vida cristiana. O sea, que no se copia miméticamente, pero que se usa como inspiración. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nos debemos acordar, fijándonos en el proceso del catecumenado bautismal, nos debemos acordar que tanto la formación catequética como los aspectos pastorales que deben ser llevados a cabo como un proceso, no como un programa. Un programa es una cosa que tiene un tiempo limitado, todo el mundo comienza al mismo tiempo y todo el mundo termina al mismo tiempo. Es como coger un tren y nos montamos en el tren en la primera parada y toditos nos salimos en la última parada. Eso sería un programa. En cambio, esto es un proceso, es una jornada. Cada persona va a ir desarrollando un poquito diferente de las otras. Y por eso es un proceso. Es importantísimo, supremamente importante, la evangelización, la proclamación del querigma. El querigma es nada más ni nada menos que las buenas nuevas del Evangelio. Las buenas nuevas de que Dios nos ama, de que Dios nos salva, de que Dios quiere estar con nosotros por siempre. Eso es la evangelización, es saber sobre Cristo, saber sobre Dios. Es la evangelización que conduce a una conversión continua y permanente. Y una vez que esa conversión de corazón ha ocurrido, entonces sí hay una catequesis que puede ser asimilada. Y se produce un proceso muy bueno de purificación e iluminación, porque entonces el corazón ya está convertido y está dispuesto a recibir y a ser transformado por la catequesis. La catequesis postbautismal, o sea, lo que se recibe después de los sacramentos, debe ser permanente. Esto no es que se acaba, no es un tipo de graduación, no es que cuando recibimos la Eucaristía o la confirmación, no es que nos hemos graduado de un programa, no es que hemos acabado de aprender, no es que hemos acabado de crecer. Al contrario, seguimos creciendo cada día y por eso es supremamente importante continuar con una catequesis postbautismal, que se llama la mixtagogía. De hecho, des en cuenta que cada vez que recibimos la Eucaristía, estamos siendo reiniciados. O sea, que estamos nuevamente en un proceso de iniciación y que nuevamente estamos abiertos para una catequesis postbautismal, una formación postbautismal que nos ayuda a enriquecer nuestra fe y nuestra relación con Dios y con el prójimo. El modelo no es una duplicación, pero sí es una inspiración. Otra cosa que el modelo de Rica nos hace acuerdo es que la formación no es responsabilidad única de los sacerdotes o catequistas, pero al contrario de la comunidad cristiana. Ya se acordarán que eso fue lo que pidió Vaticano II. Entonces, este modelo sirve para inspirarnos a nosotros, porque la formación de los adultos, la catequesis de los adultos no es solamente responsabilidad del sacerdote y el catequista, pero de toditos nosotros, de toda la comunidad de fieles. También nos da una inspiración porque es una invitación al discipulado. Entonces, tal y cual los primeros catecúmenos de hace tiempo estaban invitados al discipulado, igual al formar al adulto cristiano, se le forma con una meta al discipulado. Es una invitación para participar en el misterio pascual.
si vamos a seguir de discípulos a Cristo, de hecho vamos a participar en el misterio pascual que comprende la muerte, la resurrección y la ascensión al cielo. O sea, vamos a entrar a este misterio pascual de ser recreados, transformados y poder tener nuevamente directo al Padre, acceso directo al Padre Celestial. La Sagrada Escritura es la fuente primera del querigma. Esto es lo que se hizo en el catecumenado en el siglo III, esto es lo que se restaura en el catecumenado y esto es lo que continúa para los adultos. La Escritura es la fuente de las buenas nuevas. Entonces tenemos que regresar a estudiar Escritura, tenemos que regresar a poder tener tiempo de oración con las Sagradas Escrituras, porque es ahí que tenemos la historia de la salvación. Este proceso nos ofrece una oportunidad inicial de inculturación, que quiere decir que la cultura de un dado tiempo local, grupo de gente, la cultura no es destrozada, al contrario, la cultura es transformada bajo la influencia del querigma. O sea, la cultura, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo están transformando la cultura a una cultura de amor. Pero sin embargo, se incultura, o sea, que se cogen aspectos propios de la cultura dada y se incorporan esos aspectos y son transformados por el Evangelio. El proceso del catecumenado nos inspira porque este proceso alimenta la vida y la misión de la comunidad. Cuando formamos adultos, igualmente la meta debe ser de que la misión y la vida de la comunidad sean alimentados. Lo que no se repite para nada son los ritos litúrgicos. Obviamente ya no va a haber rito de aceptación, rito de elección, eso no se repite, tampoco se repite el bautismo ni la confirmación. Pero la Eucaristía, pues obviamente se repite cada vez que nos acercamos a recibir a la Eucaristía en la misa. Los otros ritos, sin embargo, no se duplican. Muy importante de acordarse que este proceso es una invitación a un discipulado intencional. No es que vamos a ser espectadores, no es que vamos a ser aficionados de Cristo. Ser aficionado no es lo mismo que ser discípulo. Ser discípulo es un seguimiento muy íntimo e intencional y a eso nos lleva este modelo. Es una invitación a tener una relación personal e íntima con Cristo. ¿Se dan cuenta lo que quiere decir eso? No es apenas una relación, pues así de desconocidos, una relación de alguien que se conoce casualmente. No, es una invitación íntima, personal con Cristo. Escuchamos no solamente en los escritos anteriores, pero también escuchamos en el documento de los obispos de Estados Unidos que se llama Sentíamos arder nuestro corazón. Escuchamos que el catecumenado se debe ser usado como modelo inspirador para toda la catequesis. ¿Por qué? Porque nos proporciona una escuela para la vida y la práctica cristiana. Este documento nos recuerda que es el proceso más apropiado, aunque no puede ser considerado modelo exclusivo, obviamente, y en algunas partes no será factible, pero es el proceso más apropiado. En todo caso, nos dice el documento Sentíamos arder nuestro corazón, que no importa el modelo que se use, siempre y cuando la meta final es la conversión. Entonces, la meta no es solamente de dar los sacramentos, sino de invitar a la conversión. Lo que sucede, desgraciadamente, es que tenemos muchísimos de nosotros que hemos recibido los sacramentos, hemos sido sacramentalizados, pero no hemos sido convertidos, no hemos sido evangelizados o catequizados. Entonces, la meta es llegar a la conversión. De otro modo, los sacramentos se convierten en ritos que están vacíos.
El sínodo de obispos que se reunió en octubre pasado, el sínodo sobre la nueva evangelización, tuvo recomendaciones para el Santo Padre, se llaman proposiciones, son las recomendaciones finales. Basadas en ella, el Santo Padre Francisco escribirá una exhortación para todos aquellos que forman parte de la Iglesia, laicos, clero y realmente todo el mundo que está listo a escuchar la buena noticia. Pero las proposiciones o recomendaciones del sínodo, hay por lo menos 2 de ellas que están muy a propósito de lo que estamos hablando. La proposición 28 nos dice que la fase y niveles del catecumenado, acuérdense las 4 fases, catecumenado, purificación y mistagogía. Las fases o niveles de la Iglesia muestran cómo desde un punto de vista bíblico, catequético, espiritual y litúrgico, la historia de cada persona y la jornada de fe solamente pueden ser entendidas bajo el ente de una relación. Es un llamado a una relación con Dios, es una vocación a estar en relación con Dios. La proposición 38 nos dice que se propone que el proceso tradicional de la iniciación cristiana, o sea, el proceso tradicional que se ha convertido ahora simplemente en una preparación próxima, que se deba ser reconsiderado desde la perspectiva del catecumenado. ¿Qué quiere decir eso? Que hoy en día lo que hemos hecho es reducir la preparación a algo que se hace meses o días antes de los sacramentos y nada más. Pero nos piden que se dé más relevancia a la mistagogía permanente y que solamente de esa forma habrá una iniciación a la vida cristiana a través de los sacramentos. De otro modo, lo que les digo es que la gente, nosotros, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros parientes han recibido los sacramentos, hemos sido sacramentalizados, pero no evangelizados y no hemos entendido que es una relación con Cristo, no solamente la celebración del rito, porque el rito celebra la relación con Dios. Y si no hay esa relación, ¿qué es lo que estamos celebrando? El Papa Francisco nos dio la primera parte encíclica, La luz de la fe. Y en ella, que salió hace poco, nos dice que para transmitir, que solamente transmitir un contenido doctrinal no es suficiente. Que lo que comunica la Iglesia solamente es encontrado, solamente puede ser llevado a cabo medio el encuentro con Dios. Que la persona debe llegar a ser abierta a una relación viva con Dios y con los otros. De otro modo, no estamos realmente viviendo la fe. Entonces, en resumen, este modelo nos ayuda a acordar que se proclama el querigma, primero y antes que nada. Segundo, que la escritura y la tradición son las fuentes de las enseñanzas. Tercer punto, que la catequesis es litúrgica. Quiere decir que la liturgia en sí es motivo de catequesis y que la catequesis nos lleva a una participación más profunda en la liturgia. La liturgia es el trabajo de la Trinidad en el cual participamos, el trabajo de salvación en el cual participamos. Al estar mejor preparados, podremos participar del ritual de una forma más rica, más profunda. La catequesis debe ser mistagógica. ¿Qué quiere decir? Que se continúa la catequesis después de haber recibido los sacramentos. La catequesis nos lleva a una conversión continua y permanente. No es un programa que se acaba cuando nos confirmamos. No es un programa que se acaba cuando recibimos la Eucaristía. La catequesis nos invita a una conversión continua y permanente. Y va a ser palpable porque da fruto al formar a discípulos que son verdaderos, que son intencionales en su discipulado y que viven y sirven dentro de una comunidad de discípulos que igualmente son intencionales y verdaderos en su discipulado. Espero que esta presentación les ha ofrecido un poquito de una perspectiva diferente de qué es el modelo del catecumenado bautismal,
de la enorme responsabilidad de todos nosotros de ayudar a la formación del uno al otro y de cada uno de nosotros de continuar siendo formados. Nadie ha terminado su jornada de fe. Nadie que está en este mundo ha terminado su jornada y debemos comprometernos al llamado bautismal de continuar nuestra conversión continua y permanente. Les agradezco mucho por su atención. Si tienen preguntas, Lorenzo y Rosaura están listos para ayudarles. Muchas gracias, Jimena. Esto ha sido una presentación fantástica. La verdad que nos has dado una visión y comprensión que a menudo necesitamos que nos recuerden. Y la verdad que sí, tenemos algunas muy importantes e interesantes preguntas. Una de ellas dice así: has dicho que el rito de aceptación es el primer domingo de Pascua. Tengo entendido que es el primer domingo de Cuaresma. ¿Nos aclaras, por favor? Perdón, seguramente a lo que me refería que es el primer domingo de Cuaresma es del rito de elección, perdón. Si es que dije eso anteriormente, les pido disculpas, fue un no hablé bien. El rito de aceptación se celebra, no es un día fijo, muchas diócesis, muchas parroquias lo celebran generalmente al comienzo del advenimiento, pero no es un día fijo. El rito de elección, sin embargo, es un rito fijo. Y si es que me permiten, voy a regresar los slides a esa tablita donde se veían las distintas etapas para nuevamente poder regresar a él. O sea, el rito de aceptación que está aquí marca el principio del catecumenado, pero ese es celebrado en diferentes, generalmente al comienzo del advenimiento, pero puede ser en otras épocas. Pero lo que sí se celebra al comienzo de Cuaresma es este, rito de elección, el rito de elección. Y con él comienza la etapa de purificación. Gracias por clarificar eso, porque seguramente lo dije no bien dicho. Entonces, elección es lo que es el primer domingo de Cuaresma. Muchas gracias, Jimena. Continúo con la siguiente pregunta. Y dice así: ¿qué sucede cuando tenemos adultos bautizados, pero que no practicaron la fe católica? ¿El proceso será el mismo? Sí, adultos bautizados que no han practicado la fe católica no van a entrar obviamente a un proceso de igual a los que no son bautizados en el sentido de la celebración de los sacramentos de iniciación. Eso va a ser un poquitín diferente porque ya han recibido el bautismo. Pero al no haber practicado la fe, uno tiene que entrar en un proceso de entender en qué punto en su jornada se encuentran ahora. Han recibido, ¿cuándo fue la última vez que recibieron catequesis? Porque el no practicar la fe puede ser por varias razones. Puede ser porque nunca recibieron catequesis, nunca fueron llevados, o puede ser porque hubo alguna ruptura con la relación con la iglesia. Entonces, y de hecho la catequesis no fue asignada bien, y más que nada lo que seguramente ha sucedido es que no fueron evangelizados bien. Porque alguien que ha sido bautizado y que no practica la fe es porque no ha establecido una relación con Dios, no ha escuchado las buenas noticias. Seguramente es una persona que incluso puede ser que tiene muchos años de educación en escuela católica, pero es una educación intelectual y no ha entrado a una relación con Cristo. Entonces sí, el proceso, no vamos a ir a los ritos, de hecho los ritos no se repiten de esa forma, pero el proceso vamos a empezar con reevangelizar a la persona y no habrá rito de aceptación. Si es que la persona no ha sido, si es que la persona viene de otra fe, se habla de otro punto que no vamos a tocar ahora, pero si es que es de la fe católica no hay rito de aceptación. Pero se dará un proceso similar al catecumenado, no se llama el catecumenado, pero es un proceso donde se da más catequesis. Y luego, en el tiempo, en cualquier rato, pero Cuaresma es un tiempo buenísimo, se ayuda a que se purifique y se ilumine, igual que el resto de la asamblea, porque todos nosotros estamos en el mismo plan en Cuaresma, de purificar e iluminar. Pero de hecho, alguien que no ha practicado la fe mucho tiempo,
el primer paso para dar es tratar de ver en qué punto están y por qué no han practicado la fe. Y comenzar con evangelizar. Se regresa a la Escritura, se regresa a dar la historia de Cristo y la historia de la salvación. Muchas gracias, Jimena. Tenemos otra pregunta que dice así. ¿Cómo hacer para encontrar el apoyo adecuado de parte del sacerdote para poder llevar el catecumenado como un proceso y no como un programa? Muchas gracias. Esta pregunta también está, todas las preguntas están fabulosas. Primeramente comenzamos por orar. Oramos muchísimo por nosotros, por los sacerdotes y por todos los que están pues son instrumentos de Dios en este proceso. Se requiere una humildad bastante grande de parte de todos nosotros para aceptar la posibilidad de cambio y para aceptar la posibilidad de que seguramente hay algo que no estamos haciendo de la forma mejor posible. Es posible que muchos sacerdotes, a pesar de que, han recibido las sagradas órdenes y trabajan en la vida pastoral, pero es posible que no entiendan bien este proceso. Entonces, una cosa que yo realmente sugeriría es que se lleven a cabo en las parroquias, en las diócesis, talleres que expliquen el modelo realmente tal y cual como fue llevado en los tiempos pasados y de qué se trata cada modelo. Yo creo que cuando realmente uno entiende por qué es este proceso, es muy difícil negar la validez de este proceso, porque tenemos el testimonio de siglos que este proceso fue realmente llevado con muchísimo fruto, y tenemos realmente el testimonio primeramente de las Sagradas Escrituras. Tanta gente que fue convertida y que vivieron la vida, no solamente era convertirse en el día de recibir el sacramento, pero vivir realmente la vida. Entonces, primeramente, orar por nosotros y por clero y por laico, que todos tengamos la humildad de aceptar que es posible, que podemos hacer las cosas de una mejor forma. También orar y pedir que podamos colaborar más con todos aquellos que nos ayudan con materiales catequéticos, para que tal vez tengamos materiales catequéticos que estén, incluso ya tenemos muchos de ellos, pero que tengamos incluso más que estén enfocados en este proceso. Y tercero, comenzar una etapa de formación y transformación en cada parroquia, de explicar a todos de qué significa este proceso. Porque entonces así, mientras más gente de la asamblea lo entienda, será más fácil que los sacerdotes también puedan colaborar, porque muchas veces se hace como difícil, incluso si el sacerdote lo entiende, que dicen, ay, pero se me va a hacer muy difícil porque nadie entiende. Desgraciadamente hoy en día nos hemos mal acostumbrado a programas que comienzan y terminan en un tiempo limitado. Y el proceso del catecumenado no es así y demanda bastante flexibilidad de nuestra parte y demanda que tengamos un corazón abierto para entender que no todo el mundo cabe en el mismo molde. Fantástico, Jimena. Muchísimas gracias por tus respuestas. Lastimosamente estamos llegando sobre el final de la presentación y las preguntas que no hayan sido contestadas serán contestadas por correo electrónico. Okay, también, Jimena, te quiero muy buenos. No te escucho, Lorenzo. Jimena, que estaba diciéndote que recibimos muy buenos comentarios de parte de la gente y que vamos a estar compartiendo contigo estos comentarios más adelante. Muchas gracias, gracias. Por nada. También quiero decirles que les enviaremos un correo electrónico ofreciéndole un certificado de participación para aquellos que estuvieron en la presentación de la semana pasada. Sus certificados están siendo enviados. También recibirán la página de la grabación para que la puedan compartir con otros. Jimena, si podrías adelantar un poco la presentación ahí mismo. Quisiera dar un pequeño comercial y decirles que vean nuestras invitaciones
para las presentaciones en noviembre con el obispo Ricardo Ramírez. Y para finalizar esta presentación, daremos una oración extraída de nuestro blog Creemos y Compartimos, que se titula así: Oración para la nueva evangelización. Señor, me llamaste a ser tu discípulo en mi bautismo y a continuar la misión de anunciar la buena nueva del amor del Padre. Ayúdame a conocerte mejor para que pueda hablarles de ti a otras personas. Ayúdame a tener el valor de ser tu testigo, para que otros puedan ver en mí la alegría de ser tu discípulo. Bendice a las personas que me han enseñado cosas acerca de ti y a aquellas que aún me enseñan. Bendice a todos los que te lleguen a conocer mediante mis palabras y obras. Envía a tu Espíritu Santo a inspirar a todos los católicos a crecer en la fe, esperanza y caridad, para que seamos signos y promesa de tu reino. María, estrella de evangelización, quédate con nosotros. Amén. Esta oración fue alzada por Víctor Valenzuela y está disponible en el blog creemosycompartimos.com. Muchísimas gracias de nuevo a todos por su participación. Que tengan un placentero resto de jornada y que Dios les bendiga. Adiós. Lorenzo, muchas gracias. Rosara, gracias.